damos la bienvenida en RPP, como cada sábado, a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Muy buenos días, Monseñor. Buenos días, Fernando, y amigos todos. Bueno, hemos tenido una semana intensa, con cifras malas, con más muertos que en otras semanas, y durante esta semana la Iglesia y sus pastores, los obispos, se han movilizado como siempre para organizar una ayuda material, pero también un acompañamiento moral a las personas que sufren. Y tengo entendido que usted sale de una reunión, Monseñor, que lleva el bello título de Resucita Perú. Sí, Fernando, la situación nos está llevando a una crisis muy grave, en donde el punto esencial es cómo toda la sociedad civil se moviliza, porque ya algunas cosas que se han estado haciendo no dan más, ¿no? Nuestros médicos, nuestro personal sanitario en los hospitales están agotados, la situación es sumamente grave. Y la única forma de que salgamos de esto es como han hecho en otros pueblos, especialmente es un ejemplo de Guayaquil, que la autoorganización de la gente a través de las instituciones civiles, las universidades, los empresarios, el pueblo en general organizado en sus bases, ha logrado salir de una situación sumamente extrema, y hoy día eso se necesita. Ya se ha formado hace unos días un intento de concentración de fuerzas, y gracias al cardenal Barreto, pero con una iniciativa que suponemos que en esta semana y media pues se va a terminar de organizar, se va a empezar lo básico para poder organizarla bien. Es la iniciativa Resucita Perú Ahora, que es justamente la idea de que confluyamos todas las fuerzas que tengan capacidades, universidades, instituciones, grupos de organización social, para poder hacer, en primer lugar, prevención, que es uno de los problemas más serios que estamos pasando, que ya estamos resolviendo los problemas en la consecuencia final, no en el inicio, y eso es indispensable lograrlo. Luego es necesario enfrentar el problema del oxígeno. Eso es una cosa muy seria, porque una sola empresa concentra todo el poder sobre el oxígeno en el país, y eso es una cosa que inclusive en el Estado hay una serie de medios en los cuales se impide que haya posibilidad de que otras iniciativas de la sociedad civil puedan ingresar y ayudar a la gente. Y esto tú lo has mencionado muy bien en el capítulo anterior de este programa, en donde, las iniciativas que puedan necesitar se bloquean porque hay un monopolio. Y ese monopolio tiene que ser vencido. Inclusive yo llamo a los monopolistas que desistan de ese tipo de acciones, que es lo único que hacen es hacer negocios. Es lo mismo del negocio de la salud. Y nosotros necesitamos hacer fuerza común para poder salir de esta situación. Hoy día hay iniciativas, hay plantas de oxígeno que han sido creadas por las universidades para poderlas compartir con mucha generosidad y además mucha ciencia, casi 98% de pureza, que no es necesario que sea pues una pureza purísima. Estamos ya como en la época de los sacerdotes, que eran purísimos, ¿no? Y a costa de lo purísimo se maltrataba y se chancaba a la gente. No podemos permitirlo. Y creo que justamente la unidad de todos los peruanos, a través de las organizaciones que tenemos, las instituciones válidas de la sociedad y todo el esfuerzo de la ciudadanía pobre, mediana y rica, pero en donde todos los ciudadanos nos unimos, podemos realmente en corto plazo vencer las tremendas deficiencias y irregularidades que tiene el mismo Estado, porque evidentemente hemos recibido un Estado viejo, corrupto, y eso sigue porque no se ha podido romper eso, porque no se hace en pocos meses eso, ¿no? Pero podemos hacerlo juntos ahora y aprovechar para justamente superar esas
terribles deficiencias y maldades que existen en el Estado. Monseñor, y mientras tanto el Papa desde el Vaticano ha venido repitiendo a lo largo de esta semana que es gravísimo el coronavirus, pero que hay otros virus morales, dijo el Papa Francisco, el virus del egoísmo, el virus de la indiferencia y el virus de la codicia. Y esos otros virus son los que permiten que el coronavirus mate tanto. Así es, y se hace una cadena y una alianza prácticamente con la muerte, ¿no? Y estamos generando la muerte. Y creo que inclusive habría que estudiar jurídicamente cómo se defiende a la gente, porque estamos ante una cosa inaudita, ¿no? Que un grupo de gente concentre y deje morir a todo el mundo, y por ganancias nada más, solamente por ganancias. Eso no puede ser. De acuerdo. Sí, perdón, adelante. No, en ese sentido sí es cierto que necesitamos completar las buenas acciones del Estado, ¿no? Porque hay evidentemente honrosas y buenas acciones, pero también con un concurso de iniciativas sociales que muchas veces exigen imaginación y creatividad, que no la puede pensar un solo grupo y en una sola concentración de gente. Hay diversidad de iniciativas que se pueden hacer y la gente la está queriendo hacer. Solo que pasa es que es como siempre pasa en la burocracia, ¿no? Siempre hay un impedimento. Yo decía la vez pasada que en la propia iglesia ha salido un documento muy bueno para la reforma de las parroquias, pero luego en la segunda parte el derecho bloquea todo. O sea, hasta en la iglesia sucede, ¿no? Que por un lado hay una buena intención y luego en la práctica hay bloqueadores, pues es la burocracia. Es una visión que no hay, tenemos capacidad de cambiar, que es muy importante, ¿no? Imaginamos que durante las próximas semanas podrá darnos más información sobre esta acción Resucita Perú, convocada, tengo entendido, por la Conferencia Episcopal, para saber de qué manera nosotros los laicos civiles podemos colaborar también con esta iniciativa de la Iglesia, que por lo que nos dice usted está abierta a la sociedad civil, al mundo universitario, a la ciencia y a los funcionarios del Estado de buena voluntad y recta conciencia. Así es, tenemos que hacer una gran alianza y eso nos debe llevar a levantar al país, a resucitarlo. Y resucitar significa volver a suscitar las grandes cosas de nuestra historia que nos han sacado de entrampamientos, hay que retomarlas. Yo recordé una en la homilía del 28 de julio que era la organización justamente para la batalla de Ayacucho y la de Junín, en donde todas las regiones del país se dividieron las tareas. Nosotros hoy día también tenemos una pandemia y podemos organizarnos bien. Es cuestión de hacerlo con... Si me permite, Monseñor Castillo, una breve pausa. Escucharemos al Papa y después, por favor, tengo particular expectativa hoy de que nos explique un pasaje del Evangelio de San Mateo en el que Jesús conversa con una mujer que lo hace cambiar de opinión. Y esta mujer no está en Israel, está en el Líbano, en el país de Tiro y Sidón, dice Mateo en su capítulo 15. Por favor, tengo gran expectativa de conocer su interpretación de este pasaje totalmente intenso, en donde Jesús se ve confrontado a una demanda de una mujer que no es israelita y que lo hace cambiar de actitud. Conversaremos sobre eso después de la pausa con el señor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Queridos hermanos y hermanas, es loable el compromiso de tantas personas que en estos meses dan testimonio del amor humano y cristiano, dedicándose a los enfermos, aún arriesgando la propia salud. Sin embargo, la pandemia también ha puesto en evidencia patologías sociales que distorsionan la visión de la persona, ignorando su dignidad y su carácter racional, y que fomentan la cultura del descarte, transformando al ser humano en un bien de consumo. A la luz de la fe, sabemos que Dios mira al hombre y a la mujer de otro modo. Los mira no como objetos, sino como personas amadas y capaces de amar, creadas a su imagen y semejanza. Al invitarnos a vivir en comunión con Él y con los demás, en el respeto de todo lo creado, nos ha dado una dignidad única, una dignidad inalienable, que tiene serias implicaciones sociales, económicas y políticas.
En la cultura moderna, la referencia más cercana al principio de la dignidad inalienable de la persona es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A los creyentes, mirar al prójimo y a la creación como un don recibido del amor del Padre nos lleva a no ser indiferentes, a estar atentos a quienes nos rodean, a sentir compasión y empatía, no desprecio y enemistad. Y al contemplar el mundo a la luz de la fe, podemos desarrollar, con ayuda de la gracia, nuestros dones y capacidades para resolver los dramas de la historia, poniéndonos al servicio de la humanidad y de toda la creación. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda ojos atentos para ver en las personas de cualquier raza, lengua o condición miembros de la única familia humana, y que esta mirada se traduzca en acciones concretas de ayuda a los que más sufren y de cuidado y respeto a nuestra casa común. Que el Señor los bendiga. Hemos escuchado parte de las palabras que pronunció el Papa en su biblioteca en el Vaticano esta misma semana, insistiendo una única familia humana víctima de patologías sociales. Explíquenos, por favor, qué cosa quiso decir el Papa, Monseñor Castillo. Es que la conformación de un sistema individualista que además ha expandido globalmente a través de la propaganda y de los medios de comunicación y que genera una serie de lazos, pero a la vez sumerge a las personas en el afán de ganancia y contagia, ¿no? esta visión del mundo, yo solo me salvo, no me importan los demás, destruye la dignidad de la persona humana, ¿no? Empieza a rebajarla a una cosa, a unos intereses específicos, y eso es lo que el Papa dice, ¿no? Eso está dañando y haciendo una cadena en donde no vamos a podernos ni sanar ni cada uno de nosotros ni el mundo, porque inclusive sanándonos nosotros mismos solos, lo que hacemos es prácticamente rodearnos de enfermedad porque no nos preocupamos de los demás, ¿no? Entonces este paso yo creo que es fundamental, y es lo que vemos también en el texto del Evangelio que tú me has referido, ¿no? En donde Jesús cede, digamos, después de una cierta resistencia, ¿no? Quizás lo podemos comentar ahora, ¿no? Tú has visto que en el texto hay un clamor de esta mujer, que parece la señora Alcira, ¿no? Que está clamando por una cosa que es fundamental, en este caso es su hija, que está endemoniada. Y la actitud de Jesús es rara porque él siempre tiene compasión y ella le pide compasión, parece que Jesús no la tiene, ¿no? En la primera parte son 3 veces, son 3 clamores, el de ella primero, luego sus discípulos, y luego ella tiene una actitud final en donde se acerca y se postra y dice, Señor, ayúdame, ¿no? Esta exigencia persistente de la mujer es sumamente interesante. Probablemente Jesús se niega por una razón. Los cananeos, históricamente, habían sido el pueblo de la zona. Todos eran cananeos inicialmente. Por eso dice, Abraham irá a la tierra de Canaán, ¿no es cierto? La tierra prometida era Canaán. El asunto es que ese, si quieres tú, la nacionalidad inicial a la cual llegan y con la cual se mezclan luego los hebreos. Pero hay una especie de raíces no últimas que no se aceptan. ¿Por qué razón? Porque el grupo que quedó en Tiro y Sidón que tú has referido, el grupo fenicio, digamos, pero que tiene contagio cananeo también porque es de la zona, maltrataban mucho a los campesinos del norte de Galilea por donde Jesús está andando. Y entonces recibían, por el maltrato que recibían hacia los campesinos de Canaán, reciben el título de perritos o de perros, ¿de acuerdo? Y entonces, por eso es que Jesús en la tercera incursión le dice, no es lógico, ¿no?, que vayan a tomar los perros el pan de los hijos, ¿ya? Pero ella le dice, no, pero los perritos queremos aunque sea las migajas, ¿no?
Es un argumento extraordinario, ¿no? Porque Jesús le dice, yo no puedo dar de comer la comida de los niños a los perros. Así es. Y la señora esta le dice, bueno, pero hasta los perros terminan por comer las migas que caen de la mesa. Haz algo por mí, ¿no? Así es. Esa es una actitud creyente muy interesante, porque ante la exigencia, Jesús tiene un plan que es ayudar a los pobres en ese sentido. Y hay como un cambio en Jesús también. Jesús cambia el proyecto que es solamente dedicarse a las ovejas perdidas de la casa de Israel, cambia a decir, bueno, hay que abrirse también a la gente necesitada, amplia, ¿no? Y por eso, al ampliarle a él el radio de visión, también él le reconoce la amplitud de su fe, le dice, qué gran fe que tienes, ¿no? A diferencia de lo que vimos en la semana pasada, ¿no? La estrecha fe, ¿no? La fe un poco elitista de Pedro, que es un poco egoísta, ¿no? Aquí la fe es megalé, le dice, mega, grande, es ancha tu fe, es extensiva, me permites ancharme a mí también. Lo bonito es que ella persiste y Jesús cambia. Es muy interesante porque ahora que hay un reclamo de nuestro pueblo de que haya un cambio fundamental en el modo de actuar y de hacer nuestras cosas, tanto a la Iglesia como al Estado y a las instituciones, nosotros podemos cambiar y tenemos que ceder. Y ceder justamente por el mismo amor y compasión que la gente requiere y que tenemos. Todos somos capaces de dar amor. Y en este sentido Jesús, que evidentemente es el sujeto del amor fundamental gratuito, que probablemente por defender a su gente, a los más pobres, pensaba que esta mujer pues no merecía una respuesta, ¿no? Al final, ante la grandeza de lo que le está planteando, Jesús cede y amplía su visión. Eso es muy bonito porque Jesús aparece sumamente humilde y sencillo, ¿no? Él tiene una misión, pero es capaz de ampliarla mucho más. Y resulta, monseñor, que esta mujer extranjera, pagana, desconocida, que lo persigue, que los discípulos quieren apartarla porque hace bulla y porque hace escándalo, es objeto de un elogio de Jesús que va en contraposición del reproche que le hace a Pedro, que él escoge para ser el primer papa. Resulta que es la extranjera pagana que tiene gran fe y que merece que se le dé lo que está pidiendo. Y Pedro no, por eso se cae al agua. De las cosas más preciosas que tiene el Evangelio de Mateo es que Jesús les pone una chapa, yo dije la semana pasada, una chapa para sus discípulos, oligopistía, oligopistos, o sea, estrechos de fe, que eran lo que eran los sacerdotes. Habían estrechado la fe y la habían convertido en una serie de normas y de reglas que finalmente anquilosaban la grandeza del amor de Dios. Y Jesús lo que quiere es que sus discípulos que están contagiados de ese virus de la oligopistía, no de la fe de grupito, puedan ancharla y servir con esa fe a la gente. Y ve que esta persona, no, esta mujer, que no siendo no siendo del grupo de Jesús, tiene una visión, y ni siendo hebrea, tiene una visión mucho más amplia de lo que es la fe no solamente cristiana, sino la fe del ser humano en el infinito, en el ser divino, inclusive si no lo conocen como el Padre Jesucristo. Lo van a conocer si es que persistiendo en esa fe anchan el horizonte a todos, ¿no? Y nosotros tenemos Muchas gracias por sus explicaciones, monseñor. Lo escucharemos mañana en la homilía. Usted comentará sin duda este pasaje en la misa que tiene como centro el Evangelio de San Mateo. Es el capítulo 15, versículo 21, en donde hay esta escena extraordinaria del encuentro de Jesús con una pagana que termina arrancándole lo que él no había querido darle inicialmente. El tiempo nos ha vencido. Yo quisiera, como cada sábado, despedirnos de usted solicitándole la bendición a los creyentes y a los no creyentes que estamos todos atravesando una época particularmente difícil que requiere nuestro compromiso, pero también nuestra disciplina, quedarnos en casa y respetar consignas de confinamiento por difícil que puedan parecer algunos. Padre bueno, sabes que estamos en un momento extremo, difícil, terrible, y nuestro pueblo clama a ti.
Te pedimos que tú, que sabes ceder a los llamados de la gente, hagas posible que también nosotros, como iglesia, como instituciones civiles y como Estado, en todas las organizaciones que tenemos, cedamos, abramos el puño, especialmente las empresas que han monopolizado el oxígeno, que abran sus intereses de ganancia, para que se abran a la solidaridad y al servicio de las necesidades de los pequeños, de los que están sufriendo hoy día, están muriendo diariamente. Perdónanos por nuestro egoísmo, pero permítenos también, como tú nos has creado a tu imagen, que podamos ceder como tu Hijo Jesús, que vino a anunciarte y hacer posible una nueva vida para todos. Que todos puedan ser bendecidos y alentados para seguir buscando juntos un camino, y que el Perú pueda resucitar ahora mismo a través de nuestra decisión firme de unirnos para solucionar las cosas juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga a toda nuestra patria. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, por esta presencia suya en RPP para mantener cada sábado nuestros diálogos de fe. Termina aquí nuestro programa. Quédense en la sintonía de RPP, La Voz del Perú. Muy buenos días.